Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, desde el tiempo en el que nos estés escuchando, desde el lugar en el que nos estés escuchando. Te saludamos, te damos fuertes abrazos, esperamos que te encuentres súper bien. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Black Kiss Science. El día de hoy nos hemos reunido para aprender, para saber qué es lo más pequeño que existe. En el buen sentido, ¿qué es lo más pequeño que hay en todo el universo? Que puede conformar todo el universo. Bueno, pues esta pregunta se ha hecho a lo largo de la historia por grandes culturas, tales como la griega, que fueron de las que más se tiene registro de dicha pregunta. Ellos llegaron a la conclusión de que existía unos 4 elementos básicos para todo: el aire, el fuego, la tierra y el agua. Lo mismo sacó la química más de 2000 años después, en la cual concluyó a lo que nosotros conocemos como la tabla periódica. Aunque se creía o se suele creer que lo más pequeño del universo es un átomo, en especial el de hidrógeno, y de ahí el resto de la tabla periódica, es una idea errónea, puesto que aunque los átomos, tal como menciona su raíz griega, partículas indivisibles, sí son divisibles. Y como ejemplo tenemos a la física nuclear, que juega con las partículas subatómicas. La física nuclear juega con los mismos. Como bien se sabe, con las partículas subatómicas, el electrón, el neutrón y el protón, siendo descubiertos los dos últimos mencionados en un principio. Después se añadiría el electrón, los cuales son los componentes principales del átomo. Sin embargo, tampoco son ellos los más pequeños, ya que futuramente se dio cuenta la comunidad global de científicos que los protones y neutrones se pueden dividir en quarks, up quarks y down quarks, los cuales conforman la primera idea del modelo estándar, al cual se sumarían partículas como el electrón, los bosones de Gauss, los fermiones, los cuales los conforman los leptones y los quarks, el bosón de Higgs, junto con otras 3 generaciones de materia de fermiones, las cuales conformarían más leptones y quarks. Y en sí, como tales, las partículas que conformarían el modelo estándar serían los up quarks, los down quarks, los neutrinos electrónicos y los electrones, siendo parte de la primera generación. Los charm quarks, strange quarks, neutrinos muónicos y muones, formando la segunda generación. Los top quarks, bottom quarks, neutrinos tauónicos y taus, formando la tercera generación. Fotones, gluones, bosones Z, bosones W y gravitones, formando parte de los bosones de Gauss. Y por último, el bosón de Higgs, el encargado de dar masa a toda la materia, siendo así la partícula madre. Dicha tabla es el fruto de la colaboración de generaciones de miles de científicos brillantes de todo el mundo, entre los cuales estaban mentes conocidas tales como Max Faraday, Maxwell, Albert Einstein, Paul Dirac, Pauli, entre muchos y muchos más. En sí, para aclarar,
Se divide todo entre bosones, los cuales son quienes transportan luz, energía, los que se encargan de dar las fuerzas. Ellos son los que hacen que el universo funcione. Ellos trabajan para transportar materia como si estuviese pasando una pelota de un barco a la Tierra, alejándolos. Los fermiones, los cuales son conformados por leptones y quarks, los que únicamente se diferencian porque los leptones no sufren de las fuerzas nucleares, tal como se menciona en el video de Javier Santolaya, referente al modelo estándar, y también en el del robot de Platón, donde se habla de lo mismo. Cabe recalcar que la mayoría de la información extraída por esto fue gracias a la clase gratuita en YouTube del Instituto de Física de Partículas. En el video de El modelo estándar de física de partículas, publicado el 12 de enero del 2019. Continuemos. El neutrón estaría formado por down quarks y up quarks, tal como se descubrió hace como 50 años, y los protones por dos up quarks y un down quark. Pero realmente eso es lo más pequeño que existe, no hay nada más. Pues sí se cree, según una teoría, que hay algo más pequeño. Una teoría la cual no ha sido comprobada aún. Y es que en sí, lo más pequeño de lo que se tiene noción es la longitud de Planck, la cual tiene un tamaño de 1.6 por 10 a la menos 35 metros, la cual es una longitud que no puede y probablemente no podrá ser medida por ninguna especie de instrumento, siendo allí donde el universo se encuentra indeterminado. Por ello jamás podría llegar a ser probable medirlo, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde todo pierde su geometría clásica y por ello podría llegar a ser el límite entre la relatividad general y la mecánica cuántica, dos teorías exageradamente peleadas. Lo único actual que se puede creer que tenga dicha longitud, según una de las teorías que más fuerza han tomado los últimos 30 años, la teoría de cuerdas, es que hay algo que está por debajo de los quarks y los electrones. Recordemos que los quarks son más grandes que los electrones. El más pequeño quark es 6 veces más grande que un electrón. Pero eso es tal como se ve en el modelo estándar, el modelo elemental del universo. Tal como se presenta en una de las mayores explicaciones en el español sobre el modelo estándar, en cual que con todo el modelo estándar se puede construir todo, pero hay algo más pequeño del que casi se tiene total certeza. Volviendo al punto, lo único que se puede tener idea según varias teorías, como la teoría de cuerdas, es que se puede tener un tamaño semejante a la longitud de Planck, la misma longitud. Es una supercuerda, de la tan conocida teoría de cuerdas, la cual ya mencioné, la cual puede formar sentido con la discrepancia que se forma con la falta de determinación de profundidad de un quark, que llega a cuestionar la existencia del mismo y que colocaría que en vez de ser un quark, sea una estructura que conforma una inmensa cantidad de cuerdas, debido a que cuando te acercas a una cuerda, lo más probable es que te estás acercando más a un lado que el de otro, formando una causalidad entre la curvatura tiempo-espacio. Muy probablemente este haya sido uno de los episodios más complejos de entender y no podemos juzgar. ¿Qué tal si el próximo vamos con algo más suave? ¿Qué tal si hablamos de las fuerzas y explicamos más sobre cómo es este modelo estándar para de una vez entenderlo y sacarnos de la cabeza? Muchas gracias por prestar atención y nos vemos en otro episodio de Boakis News. Saludos.